Hello, Lina. Good morning. Hello, teacher. ¿Cómo estás, profe? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, profe, estoy acá en la universidad. Ah, bueno, eso está muy bien. ¿Qué estudias o estás trabajando allá? No, estoy estudiando psicología, profe, entonces pedí un permisito. Ah, bueno, qué chévere. Sí, profe. Sí, mira, Bueno, profe. igual, sabes que es media horita y más las 2 horitas, entonces, ay, qué chévere. Muy bien. ¿Cuánto te falta? Entonces, profe, ahí vamos. ¿Cuánto Ya te ahorita, falta? ¿qué? 2 años, 2 años. Ah, bueno, gracias a Dios. Sí, Bueno, profe. entonces voy a empezar para no demorarte mucho y me cuentas entonces cualquier cosa. Bueno, entonces para esta semana tenemos la evidencia de la actividad de la evaluación, ¿sí? Voy a enviar el link directo de la evaluación. El nombre es Cuestionario de Comprensión Lectora y Gramática del Nivel, es GA 42402020501 y es el AA1EB01. Ese es el nombre del quiz que se va a realizar esta semana. ¿Y de qué trata? ¿Qué nos van a preguntar? Bueno, va a ser lo siguiente y es, vamos a trabajar con el going to, el will y los modales. ¿Conoces algo del going to, el will, los modales? Profe, no me acuerdo, pero sí, tocaría hacer como un repasito. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. El going to, ¿de qué se trata? Bueno, mira, pues vamos a ver el going to. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P. Juntos vamos a ¿La final? Hoy veremos la forma de hablar de oraciones que haremos en el futuro. La estructura going to. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go. Going to lo usaremos para contar planes o ideas que tengas pensado realizar en el futuro. Por ejemplo, si tú y tu familia vais a ir a la playa la semana que viene, diremos, we are going to go to the beach next week. Going to también lo usaremos para emitir una valoración sobre algo que sucederá en el futuro en función de los indicios que tengamos. Por ejemplo, Tom feels really bad. I think he is going to be sick. Tom se encuentra muy mal. Pienso que se va a enfermar. Para usar going to en frases afirmativas pondremos sujeto, seguido del verbo auxiliar to be, seguido de going to, y seguido del verbo principal más el resto de la oración. Por ejemplo, I'm going to tidy my room. Voy a ordenar mi cuarto. Para usar going to en frases negativas pondremos sujeto, seguido del verbo auxiliar to be, seguido de not, seguido de going to, seguido del verbo principal más el resto de la oración. Por ejemplo, it is not going to rain tomorrow. No va a llover mañana. Para usar going to en frases interrogativas pondremos verbo auxiliar to be, seguido de sujeto, seguido de going to, seguido del verbo principal más el resto de la oración. Por ejemplo, is Martha going to arrive late? ¿Llegará tarde Marta? Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo? Bueno, entonces, para empezar, tenemos que el going to se refiere a futuro igual que el will, ¿sí? La diferencia es que con el going to
to es algo para un plan más corto, tal vez una predicción muy acertada, ¿cierto? Igual el futuro es incierto, pero con el going to, cuando lo usemos, se va a trabajar ese tipo de contexto, algo que sea muy acertado, que pueda ser muy acertado, ¿sí? Entonces, el going to significa voy a, ¿sí? O va a, o van a, dependiendo pues del sujeto, ¿sí? Por ejemplo, si es con yo, entonces sí significa yo voy a. Si es con él va a. O si es con ellos, ellos van a, o nosotros vamos a. Entonces el going to significa eso, ir a, y ya dependiendo del sujeto va a ser la traducción. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos recordar la estructura del verbo to be, ¿sí? Recuerden que el verbo to be se conjuga de 3 maneras. ¿Cuáles son las 3 maneras de conjugar el verbo to be? ¿Cómo conjugamos el verbo to be, Ginette o Lina? Es ese de Going to. she. He ¿Cómo is es? going to. Son tres maneras, singular, plural y para yo. ¿Cómo es que es? You are, ¿sí? Ese. Son 3. Entonces, ¿cuáles son? You are, they are, we are, y she is, he is, Y para yo, I am. I am. Muy bien, listo. Entonces, son 3 maneras de conjugarse. El am, que es para yo, el is, que es singular, y el are, que es plural. ¿Listo? Muy bien, chicas. Entonces, aquí nos dicen que para formar esas oraciones necesitamos otra vez eso, ¿sí? El sujeto, que es cualquier sustantivo, persona, animal, cosa. El verbo to be, que es el am, is o el are, dependiendo. El going to, que va a ser el mismo siempre, going to siempre se va a usar porque recuerden que es yo estoy o voy a, ¿sí? Entonces, seguido del verbo. Los ejemplos que me dan acá, entonces, I'm going to. Tenemos el yo con el verbo to be, el going to, el verbo que va a ir en forma infinitiva. Cuando decimos verbo en forma infinitiva, quiere decir que no hay ningún cambio, ningún tipo de conjugación. ¿Listo? Y tenemos el resto de la oración, que es el complemento. Para hacer una oración negativa, ¿cómo sabemos que la oración está en negativa? Que tendría un not o algo así. Ajá, Un eso, not. muy bien. Muy fácil. Una oración es negativa porque sabemos que lleva el not. ¿Listo? Entonces acá lo que tenemos que hacer en la estructura es que después del verbo to be le ponemos el no y sigue siendo la misma oración. ¿Listo? Entonces acá tenemos it is, tenemos el sujeto, el verbo to be, la negación, el going to con el verbo en infinitivo y el resto de la oración. Eso por la parte negativa. Y en la pregunta, ¿cómo formamos la pregunta? ¿Cómo es la estructura de la pregunta? Sería el going to. En este caso no, empezamos con el otro verbo. Entonces, it is Ve aquí. going rain tomorrow, algo así. Sí, que no hay razón para llorar. ¿Con qué se empieza entonces, Ginette? ¿Cómo se Ah, llama eso? ¿Ves? La pregunta empieza con el verbo ¿qué? ¿Cómo se llama? To be. To be. ¿Listo? Entonces ahí empezamos, miren pues, con el verbo to be. La pregunta se empieza con el verbo to be, no con el going to, sino con el verbo to be y el resto de lo que ya conocemos de la parte afirmativa, que es el sujeto, el going to, el verbo, el resto pues del verbo normal y el resto de la oración.
Entonces miren pues aquí. Is, recuerden que se va a empezar con am, is o are. Tenemos Marta, el sujeto, el going to, el verbo en su forma infinitiva, sin modificaciones, y el resto de la oración con el signo de pregunta. ¿Listo? Entonces, eso por la parte del going to. Vamos a practicar un poquito a ver qué tal nos va. Vamos a viajar en tren. Entonces tenemos. De Marta. ¿Cómo dirías? Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? Vamos a viajar en tren. A. Are we going to travel by train? B. We are going to travel by train. O C. We are traveling by train. ¿Cuál sería la respuesta correcta, chicas? La A, profe. La A, profe. ¿Me escuchas? No, señorita. Eso no es una pregunta. Ah, no. Mira que arriba no está el signo. Ojo, tienes que percatarte del signo. Profe, ninguna signo. Ya. We are going to retain la B. ¿Listo? Porque no es una, si fuera la pregunta, sí, la primera está bien para una estructura de pregunta, pero como estamos trabajando una afirmativa, entonces... Y la respuesta correcta es la B. We are going to travel by train. ¿Cómo dirías? No voy a llamar a Mary. A. I'm not going to phone Mary. B. I was not going to phone Mary. O C. I'm not going to phone Mary. Profe, ¿será la A? ¿Cuál dice Ginette? I'm not going. Sí. La C, porque la C. Te estás olvidando de algo en la C, Ginette. ¿Qué falta en la Claro. C? No, es la A, es I am not going to phone Mary. En la C nos falta el verbo Falta to be, la- acuérdense. Sí, señora. ¿Listo? Muy bien. Y la respuesta correcta es la A. I'm not going to phone Mary. ¿Cómo dirías? ¿Se va a comprar un coche nuevo? Una pregunta, a ver. Is she going to buy a new car? B. Is she going to buy a new car? O C. Is buying a new car? La A, profe, porque el verbo está en infinitivo. Muy bien, Lina. Y el otro, bought es el pasado de buy. ¿Sí? Entonces ahí no aplica. Recuerden que debe ser los verbos en infinitivo. ¿Listo? Y la respuesta correcta es la A. Is she going to buy a new car? Y esto así. Listo, muy bien, chicas. Entonces por aquí les voy a compartir. Bueno. Y bueno, eso por la parte del going to. Entonces vamos a continuar con la otra forma de futuro que es el will. También es muy sencilla y consiste en lo siguiente. A ver. Me estoy refiriendo al simple future, que se desarrollan en el futuro. Hoy aprenderemos un tiempo verbal que nos habla de acciones que se desarrollan en el futuro. Me estoy refiriendo al simple future. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go. El simple future es un tiempo verbal que utilizaremos para contar acciones que se desarrollarán en el futuro. Lo usaremos para predecir algo que sucederá. Por ejemplo, it will probably snow tomorrow. Probablemente nevará mañana. También para formular promesas o expresar la voluntad de hacer algo. Por ejemplo,
I'll clean my room. Limpiaré mi habitación. También lo usaremos para expresar una decisión espontánea que tomas mientras hablas. Por ejemplo, Great, we'll go to the gym together. Genial, iremos juntos al gimnasio. Si lo usamos con la forma interrogativa, puede expresar un ofrecimiento o una sugerencia. Por ejemplo, Shall I offer you a soup? ¿Te puedo ofrecer una sopa? Por último, también lo podemos usar para dar órdenes. Por ejemplo, You will do this exactly. Harás exactamente esto. Habrás observado en los ejemplos que a veces he usado will y otras shall. El uso de will es mucho más común que shall, ya que este último se suele usar en entornos muy formales o en construcciones poéticas y literarias, pero su uso y construcción es el mismo. Para construir la forma afirmativa usaremos sujeto, seguido de will, y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, I will do my homework. Yo haré mis deberes. Existe una forma contraída del auxiliar will, y es il, colocado después del pronombre. En el ejemplo anterior quedaría así: I'll do my homework. En cuanto a la forma negativa usaremos sujeto, seguido de will, seguido de not, y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, She will not eat at home. Ella no comerá en casa. Existe también una forma contraída del auxiliar will not, y es won't. En el ejemplo anterior se aplicaría así: She won't eat at home. Por último, para construir la forma interrogativa pondremos will, seguido del sujeto, y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Will you dance with me? ¿Bailarás conmigo? Vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Cómo diría? Bueno, entonces tenemos aquí la otra parte del futuro y es el will. También nos hablaban del shall, pero ahí nos contaban que el shall no es tan común como el will y que el shall es muy, muy formal y más para la parte literaria, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos más en el will, que es lo que trata el quiz. Entonces, tenemos el will, también es muy sencillo, igual que el going to, tiene menos por escribir y acá nos muestran lo siguiente. Entonces tenemos el sujeto más el will más el verbo en infinitivo y ya el complemento. Muy bien, recuerden que el verbo en infinitivo es el verbo que no tiene cambios, ¿listo? Y ese futuro nos indica una traducción como el haré, compraré, estudiaré, bailaré y así, ¿listo? Entonces, en la forma afirmativa tenemos eso, el sujeto con el will y el verbo en infinitivo. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí el sujeto, el will y el verbo en infinitivo y el resto de la oración. Yo haré mis deberes, mis tareas. Aquí también nos dicen que el will se puede contraer con el sujeto y es de esta manera. ¿Listo? Yo puedo decir I will o puedo decir I'll. Y puede ser para todos. Digamos, si es con she, entonces she'll, es lo mismo, ¿listo? O el will, entonces se le ponen los sujetos aquí adelantico con el apóstrofe y la doble L. Para cualquier sujeto lo podemos contraer, ¿listo? Con la parte negativa, entonces como ya saben, una oración negativa es la que lleva el not, ¿sí? Entonces aquí lo que le vamos a añadir es el not. ¿Listo? Después del will. Tenemos el sujeto más el will más el not y se sigue haciendo el verbo en infinitivo. ¿Listo? Entonces tenemos she will not, sujeto, el will, la negación y el verbo en infinitivo con el resto de la oración. Si yo quiero contraer este will not, vamos a ver si acá lo muestra así. Yo puedo contraer el will not y puedo decir won't. También es correcto, ¿sí? Pero recuerden que si yo uso will not, no uso won't. O que si uso won't, no uso will not. ¿Listo? Entonces ahí está esa forma negativa. Se puede utilizar el will not o
Cuando vean por ahí el won't, es la contracción del futuro, will not. Y ya en la pregunta, entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos en la pregunta? Primero va el verbo to be, ¿sí es? No, aquí ya no hay verbo to be. ¿No? Ese era con el going to. Aquí no hemos nombrado verbo to be. Aquí ya lo olvidamos, lo omitimos. Entonces, primero va el sujeto, ¿no? Entonces sería, creo yo que sería como she will eat at No, home. porque eso o es algo así. afirmativo. Mira, esa es la Ok. afirmativa. Después va sujeto, Primero va ¿qué? will, Ajá. ahí el ¿Listo? sujeto, Ajá. el verbo y el complemento. Ajá. Muy bien. Entonces ya ahí, aquí recuerden que olvidamos el verbo to be, ya no lo utilizamos acá, es con el going to. Ya con el will es más cortico. Dime. O sea que cuando se utiliza will, no iría, en ninguna iría el verbo to be. Nada, aquí lo olvidamos ya, aquí ya no lo usamos. Entonces, ese es para el going to. Ya el will, miren que es hasta más cortico porque tiene menos. Tiene solo will, sujeto y verbo en infinitivo en la interrogativa, ¿sí ven? En afirmativa es el sujeto, el will y el complemento, el verbo y el complemento. En la negativa se pone el not y ya en la interrogativa entonces hacemos el cambio y utilizamos el will, ¿sí? Entonces, el will, el sujeto y el verbo en infinitivo. El verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, will you dance with me? ¿Bailarás conmigo? ¿Listo? Vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías, no se lo diré a nadie? A. I will tell anyone what happened. B. I won't tell anyone what happened. O C. I won't tell anyone what happened. A ver, ¿cuál será? Miren pues bien. La B. Es la B, profe. ¿Y Ginette qué dice? La B también. Muy bien, ¿listo? Aquí está Y la contraído respuesta el will correcta not. es la B. I won't tell anyone what happened. ¿Cómo dirías, le daré los papeles a John cuando lo vea? A. I'll give the papers to John when I see him. B. I give Will the papers to John when I see him. O C. I won't give the papers to John when I see him. La Sí, profe, la A. Sí, porque el verbo debe ir detrás de will, no antes. Muy bien, ¿listo? Y la respuesta correcta es la A. I'll give the papers to John when I see him. Y por último, ¿cómo dirías, lloverá mañana? A. It rain will tomorrow. B. Won't it rain tomorrow? O C. Will it rain tomorrow? La C. Y la respuesta correcta es La C, sí. Muy bien, chicas. la C. Will it rain tomorrow? Y esto ha sido todo. Espero que con este vídeo tengan... Listo, entonces por acá les voy a compartir el otro del will. ¿Listo? Bueno. Y finalmente vamos a trabajar la parte de los verbos modales. ¿Ustedes conocen los verbos modales o han escuchado algo? ¿Recuerdan algo? ¿Conoces algo, Ginette, de eso? Pues sí lo he escuchado,
como tal, o sea, si los conozco, no los conozco por el nombre, entonces no. Ah, bueno, entonces vamos a ver si de pronto cuando vean se acuerdan. Entonces los verbos modales, a ver, tenemos por aquí lo siguiente. A modal verb is a type of helping verb that is used to express ability, possibility, permission or obligation. Let's see a few examples. Can and could are used to show ability or lack of ability. Sprichst du Deutsch? Laura can't speak German. Can and could are also used to ask or give permission. Excuse me, could I use your bathroom? She is asking for permission to use the bathroom. Can and could are also used to make offers or requests. Excuse me, could you help me? The lady is making a request. Should is used to give advice. I've a terrible headache. You shouldn't have drunk so much wine last night. I should take an aspirin. Must is used to express necessity or obligation. Drivers must always stop at the red light. May is used to ask or give formal permission, request or assistance. Hello, I am Bridget. How may I assist you? Bridget works at the customer support of a company. She is talking to an unknown person, so she has to be professional and formal. Have to is used to express necessity or lack of necessity, or to persuade. You have to try this dish. It's so delicious. Aditi is trying to persuade her friend Albert to try her dish. ¿Ya los recordaron? Profe, el único que me acuerdo es de ¿cómo es? Can, que no sé cómo es. Listo, muy bien. Bueno, sí, ese es el más conocido. Entonces, es un verbo modal, es algo que nos ayuda, o sea, un verbo de ayuda que nos permite expresar una habilidad, una posibilidad, un permiso, una obligación. Entonces nos empezaban a contar tenemos por aquí el can't y el could. Can es poder y could es el pasado de can, o sea, podía o tal vez podría, si es para una pregunta, ¿listo? Entonces acá nos dicen que el can't se usa para una habilidad o también para una falta de una habilidad, ¿sí? Yo puedo o no puedo, ya sea can't o cannot, o could no. Recuerden que cuando algo es negativo, pues le añadimos el not, ¿listo? Entonces aquí nos decían, nos mostraban el ejemplo de que ella, la azafata, la asistente, no puede hablar alemán, ¿sí? Entonces, una habilidad que ella no tiene, no puede hablar, ¿sí? No puede hablar, no sabe, ¿listo? También nos dicen que el can y el could se puede utilizar para un permiso, ¿sí? Para preguntar algo. Ejemplo, disculpa, podría usar tu baño si estoy pidiendo un permiso. La diferencia entre el can y el could es que el could es un poquitico más formal, porque lo que les digo, el can es puedo, es como, venga, ¿puedo usar su baño? No, uno dice, más formalito, uno dice, ¿podría usar tu baño? Sí, por favor, disculpa. Sí, entonces, esa es como la diferencia entre el can y el could. El can es presente, el could es el pasado y es más formal. Puedo, podría o podía, depende. También nos dicen que el can y el could es para un ofrecimiento o una solicitud de algo, ¿sí? Disculpa, ¿podrías ayudarme? Ahí le estoy pidiendo algo. Entonces lo que les digo, si ven que el could es un poquitico más formal que el can es más informal, más de confianza, ¿sí? También para una habilidad, yo puedo hacer esto, no puedo hacer esto, ¿listo? También nos muestran el should. El should aquí dice advised.
Advice es un consejo, chicas. A diferencia del must, que ya se los voy a mostrar, el should es un consejo que yo le doy a alguien, ¿sí? Pero no es algo que deba hacer ni que sea una obligación. Por ejemplo, yo les digo, ustedes deberían conectarse a la clase. Yo se los aconsejo porque es mejor que uno esté aquí, uno va explicando y van preguntando, ¿sí? Pero pues si no pueden, pues ya es diferente. Entonces ese es el should, un consejo. Entonces acá ella le dice, él se siente mal y ya le dice que no debió tomar tanto vino anoche. Entonces él le dice que yo debería tomar una aspirina, ¿sí? Se la va a tomar, está como aconsejando eso. Aquí nos hablan del must. El must sí es una necesidad o una obligación, a diferencia del should. Should es deber y must también es deber, o sea, significan deber. Pero la diferencia es que el should es un consejo y este must es una obligación. Debes, no debes. Tú debes hacer las tareas. Tú no debes fumar en un hospital. Tú debes respetar las señales de tránsito. Entonces aquí nos mostraban que los conductores siempre deben parar cuando el semáforo esté en rojo, ¿sí? Porque si no, miren lo que pasa. Entonces, esa es la diferencia con el must y con el should. El should es un consejo, está enfermo, usted debería ir al médico, ¿sí? No lo obligo, solamente le aconsejo por cómo lo veo. Y el must sí es una obligación, usted debe hacer esto, ¿sí? Usted debe respetar esto, usted debe no hacer esto, ¿listo? Y lo mismo, el must not. Está el may, que también es para algo formal, para una solicitud, ¿sí? Es más formal aún que el can. Entonces, por ejemplo, algo en un call center, en una oficina, en un banco, ¿sí? ¿Cómo puedo ayudarlo? Entonces ahí ella pregunta, algo mucho más formal, si ven el contexto. Esa es la diferencia con el may. El have to es el único que lleva el to, porque miren que los otros no llevan el to. Por ejemplo, aquí, must nos lleva el to, may nos lleva el to, en cambio el have to es el único que lo lleva. Entonces tenemos have to, se usa para una necesidad o yo persuado a la persona. Por ejemplo, aquí ella le está diciendo, tú tienes que probar este plato porque está delicioso. Estoy como aconsejándole, por decirlo así, o persuadiéndolo para que haga eso, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia con el have to y los otros. Tú tienes que probar esto. O, por ejemplo, cuando uno le dice a alguien, es que tú tienes que ir a ese lugar porque es excelente. Entonces, esos son los modal verbs, esos son los usos, esas son las diferencias. Cuéntenme qué dudas tienen, chicas. Se me ha ido el internet, profe, ahorita. Pero ya. ¿En No, qué profe. quedaste? ¿Alguna duda? Sí, no, pues falta es como la práctica y yo creo que ya. Por aquí les voy a enviar otra fotico. A ver, descarga. Aquí, escritor. ¿Listo? Entonces ahí les envío una imagen también referente de esto junto con el video. Entonces, de eso es lo que va a tratar el quiz, de esos temas, del will, del going to, el futuro, las estructuras, los usos de los modal verbs, que ahí se los compartí los ejemplos. Y ya, eso es como lo que les van a evaluar ahí en el quiz. Y pues ya también saben la estructura, que es un texto, entonces ya ahí es comprensión lectora. Y ya lo otro es gramática. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Cualquier cosa, entonces, pues ahí me escriben.
Que Dios las bendiga, que tengan un feliz día. Bye, bye. Profe, Gracias, profe. profe, ¿escuchas? Sí, señora. Profe, disculpa, yo te puedo pedir el favor de la vez pasada. ¿Cuál es? El de, sí, por favor, me podrías habilitar el link para yo subir la actividad, que no la alcancé a cargar porque mi niña estaba hospitalizada. ¿Cuál es? El de la última, profe, el del que era como un correo para la postulación de un puesto para un trabajo. Entrevista virtual de una postulación de trabajo. Sí, ahí está habilitado. Sí, ya. Ah, listo, profe. Sí, es que es el último al que tocaba hacerlo como si fuera un correo, ¿sí? Sí, Que era ahí está. Ahí está para entrega. Ay, listo, Tardía, profe. pues tardía, pero ahí está habilitado. Listo, profe. Sí, porque yo intenté cargarlo y me decía que ya no estaba disponible. Entonces, por Y eso. ahí dice se aceptarán entregas tardías, no sé entonces, tan raro. Ah, listo, profe. Le agradezco mucho, profe. Me disculpa. Bueno, con mucho gusto, que estén muy bien, hasta luego. Que tengan feliz Profe, día. qué pena, yo me perdí en una parte. El quiz, ¿en dónde es que está? Es que no lo encuentro, no lo veo, no sé, no me ubico con Ahí, eso. mira el link que envía el grupo a ver si te ingresa. Yo envío un link antes de... Ahí en la parte de evaluaciones, ahí está. ¿Sí te dio el link? Sí, ya me dejó, gracias. Bueno, con gusto, Ginette, que estés bien, feliz día. Gracias por